De nuevo aquí en Dominó, todos los miércoles con Antonio de Turris, analizando los aspectos más importantes de la situación económica, política, institucional, bueno, todos los temas sociales, temas económicos. Antonio, mira, estamos en una... Bueno, hoy se está tratando el tema de la ley de RT en el Congreso. Una ley muy polémica porque se está discutiendo ahí también temas si es constitucional o no es constitucional. Esta disposición de que el trabajador, si cobra la indemnización de la RT frente a un accidente, no puede accionar en la justicia. La cuestión económica al mismo tiempo está muy impactada por un conjunto de decisiones que se tomaron en los últimos días. Una de ellas tiene que ver con esta decisión de Formosa de seguir los pasos del Chaco, que especificar deudas que habían sido tomadas en dólares. Salió a haber una asamblea para canjear los bonos en dólares por bonos en pesos, siguiendo algo que ya hizo el Chaco. Esto introduce mucho ruido en las provincias, porque por un lado están recibiendo menos fondos del Estado Nacional por las transferencias que tienen que ver con la coparticipación y las transferencias no automáticas, y después, por otro lado, salir a tomar crédito con este ruido que están teniendo, de que no están cumpliendo estrictamente con lo pautado en los bonos en dólares, les origina mayores dificultades de querer pedir un crédito, y la variable de ajuste por ahora son los contribuyentes, porque en las provincias se están aumentando los impuestos, los municipios lo mismo, especialmente en todo lo que tiene que ver con impuestos inmobiliarios, etc. ¿Se puede considerar esto que hizo el Chaco y lo que va a hacer Formosa y lo que está pensando en hacer Tucumán? Yo no sé si técnicamente, pero a mí me suena a una especie de default, ¿no? Mira, técnicamente se lo llama default selectivo. Ah, bueno, muy bien, claro. Bueno, te digo por qué. Porque eso, no es como, eso es como cuando La Baña, que hoy parece uno de los tantos San Martín que hubo en la Argentina cruzando el Caballo Blanco, con el Caballo Blanco la cordillera, Alberto Fernández, La Baña, todos los que participaron del comienzo de este proceso, dice que en realidad la Argentina no entró en default, lo que hizo fue reorganizar su deuda. Pero claro, dejó colgado al pincel a millones de personas. Digo esto, si a vos... Esto es exactamente lo mismo. Si yo te presto a vos en dólares y vos mañana me devolvés en pesos, la verdad es que... Bueno, por eso se lo dice default selectivo, en el sentido de que yo no es que dejo de pagarte, sino que cambio unilateralmente entonces, el contrato, porque en lugar de devolverte dólares te estoy dando pesos. La plata que vos me prestaste al mes pasado eran pesos argentinos, le aclaro a la audiencia, yo te lo voy a devolver en fideos. ¿En fideos? En fideos. Y mira, en fideos no estaría mal, ¿eh? Voy a incurrir te digo porque los precios de los alimentos, te aviso, los precios de los alimentos están por arriba de la inflación promedio, te aviso. En vales de taxi, en vales de nafta. Bueno, el taxi mirá que aumenta el 12% el fin de semana. Estoy perdido, no te Estás perdido, ¿viste? Conmigo en esa materia te conviene devolverme en el pacto original. Bueno, y después del punto de vista político-institucional, muchas novedades, Bueno, hoy vamos a tratar aquí con dos especialistas de nota en temas constitucionales, realmente los doctores Eduardo Barcesati y Félix Lon, todo lo que está ocurriendo con esto que muchos dicen es una intromisión del Poder Ejecutivo, puntualmente del Ministerio de Justicia, en el Poder Judicial, el discurso que ha tenido el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, de días pasados. Ayer se fotografió con la presidenta y viene bien tener a estos dos invitados, porque ayer en comisión se aprobó en el Senado el proyecto para imponer el per saltum, por imponer, digo, vía legislativa, una medida que obviamente, la verdad que uno no puede ser ingenuo, está relacionada, tiene un altísimo contenido político porque está directamente relacionada con el tratamiento que sigue el gobierno para que el Grupo Clarín empiece a desinvertir ya rápidamente, el día no ya 7, sino 10 de diciembre, en algo que realmente se ha convertido aparentemente en la madre de todas las batallas, porque el gobierno ha puesto ahí todos sus cañones. Y bueno, y obviamente desde los sectores de la prensa independiente
se está siguiendo con mucha preocupación todo esto. Vamos a ver cuál es la opinión de nuestros dos invitados en un tema que, insisto, hoy por hoy es de fondo, no obstante lo cual, Ismael, se está acercando mucho el 8N, el segundo cacerolazo, y yo me voy preguntando a medida que se acercan los días y voy escuchando a dirigentes de la oposición que todavía siguen perdidos en una gran nebulosa, realmente en una gran nebulosa, pensando en cuestiones de larguísimo plazo. Me pregunto si el cacerolazo del 8 de noviembre no deberá ser contra la oposición para que reaccione en lugar de hacerlo en contra del gobierno, que ya tomó nota del otro cacerolazo. Pero esto es motivo de otro tema. Bueno, un minuto y ya todo el debate aquí a fondo en Dominó. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción, Grupo Asegurador. En todo el país. Llame al 5354-6800. www.interaccion.com.ar. Interacción, Grupo Asegurador. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Señor empleador, los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. Su compromiso para establecer mejoras y hacer cumplir las normas de seguridad en su empresa es vital. Sigamos trabajando en prevención. Con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. Muy bien, muchísimas gracias. Nos acompañan, como habíamos dicho en la apertura, el doctor Eduardo Barcesat en la cabecera de la mesa, el doctor Félix Lon. Barcesat, ¿cómo está observando usted todo esto que ha venido ocurriendo en los últimos días y que realmente ha tenido mucha repercusión? Digo, tanto lo que está ocurriendo en el Consejo de la Magistratura, los discursos del ministro de Justicia, de algún senador también oficialista, las reacciones de parte de los abogados del Grupo Clarín. ¿Cómo observa usted todo este panorama? Bueno, yo le agregaría a eso las acordadas que dictó la Cámara Civil y Comercial Federal. Efectivamente. Y que motivaron 2 presentaciones de parte del gobierno. Una de ellas de corte penal, imputando violación de deberes de funcionario público y posible prevaricato, que de alguna manera diría ahora queda justificada la presentación penal porque en una nueva acordada la Cámara Civil y Comercial Federal
actuando ahora sí en pleno, no con la firma de 2 de sus integrantes, dejó sin efecto todas las medidas de designación de jueces subrogantes y procedió a aplicar el criterio de la ley 26376, artículo 1, inciso A, que establecía claramente que le subsigue, en caso de vacancia, el juez que en orden de número prosigue. Es decir, al 1 le toca el 2, el doctor Alfonso, que además es un juez natural de la Constitución, y digo con esto que es un juez que ha sido nombrado hace poco por concurso de antecedentes y oposición. No es un juez tampoco que venga de la Administración de Justicia de la dictadura militar, ni uno que haya tenido intervención en temas vinculados al multimedio Clarín, por lo cual, diría, llega con objetividad sin tener ningún preconcepto o prejuzgamiento que haya podido intervenir antes. Pero bueno, el problema es importante porque se ha trabado en el Consejo de la Magistratura la designación de los jueces naturales. Aparecen cosas paradojales, por no decir grotescas, que es que quienes firmaron aprobando el dictamen después digan que hay elementos de nulidad en el dictamen, ¿no? Con lo cual se autodenuncian también, caso concreto del diputado Aguat. Entonces, creo que todo esto ha generado un clima malsano. Aguardo que la designación del doctor Alfonso ponga un paño tibio en esto y haya una mente sin prejuicios y preconceptos para entrar a tramitar la causa en el tramo final, porque está con los alegatos y con el seguramente en breve tiempo el llamado de autos para dictar sentencia. Y en esto aparece la iniciativa del per saltum. Esta iniciativa, debo decir que tiene larga historia en nuestro país, creo que se inicia con la transición democrática, el gobierno de Alfonsín, alguna propuesta que no se concreta, y después es una creación pretoriana de la Corte en el precedente de Aerolíneas Argentinas. Es decir, que no nació con buena cuna, ¿no? El per saltum. Luego ha sido aplicado, diría, arbitrariamente por la Corte o discrecionalmente por la Corte. En general, creo que ha rechazado mucho más de lo que admitió en materia de per saltum. Y ahora la regulación establece un mecanismo, a mí me parece sensata la regulación, la propuesta. Es decir, hay 2 requisitos inexcusables, uno que sea materia eminentemente federal, es decir, de aquella que sí o sí convocan la intervención de la Corte. El segundo tema es que sea de gravedad institucional, expresión también acuñada por la Corte, y que significa que el decurso temporal puede provocar perjuicios susceptibles de reparación ulterior. Pero lo más importante, y que es lo que no aparece informado, a veces escucho y me irrita, dicen, el gobierno va a presionar a la Corte con esto. Primero, cualquiera de las 2 partes puede pedir el per saltum. No tiene que ser el gobierno, puede ser la otra parte. Segundo, es la Corte la que decide si están reunidos los requisitos de cuestión federal y gravedad institucional. Para abocarse. Para abocarse. Y si dice que no, es no, porque no hay otro órgano jurisdiccional detrás de él que pueda decir no, tiene que abocarse. Y termino señalando esto. La Corte Suprema tiene hace 3 años, antes que el inicio del reclamo Clarín, un planteo de competencia originaria de inconstitucionalidad de la ley promovido por la provincia de San Luis. No es lo mismo la provincia de San Luis que el multimedio Clarín, estamos de acuerdo en esto, pero el objeto procesal es el mismo. Es decir, la inconstitucionalidad genérica de la ley, y creo que la mayor parte de sus artículos en particular están impugnados. Una cuestión de puro derecho, tanto que la provincia de San Luis lo promueve como amparo y la Corte lo reconvierte en demanda declarativa de inconstitucionalidad. Cuestión de puro derecho. Hace 3 años que se inició, antes que la del Grupo Clarín. Todavía no se ha dictado sentencia. Entonces, ¿qué es lo que está mediando para impedir que se haya dictado sentencia? Si se hubiera dictado sentencia, ya habría habido certeza y seguridad jurídica para todas las partes sobre el valor de constitucionalidad de la ley. Sin embargo, la Corte hasta acá no ha emitido ese pronunciamiento, ¿no? ¿Lon? Sí, yo me permitiría agregarle algunos matices al relato que ha hecho el doctor Bacesat, que es correcto en cuanto a los antecedentes, pero con esta aclaración. Alfonsín impulsó efectivamente la posibilidad de que, a través de un proyecto, establecer el per saltum como existe en Estados Unidos. Es una institución que ya está
consagrada en Estados Unidos claramente desde el año 1925. Pero no encontró eco porque el justicialismo no quiso prestar su acuerdo a ello. Segundo, después Menem impulsa el incremento de los jueces de la Corte, que lo logra, pero no incluye el persalto. Y ahora, evidentemente, yo creo que está ligado con toda la crisis que se está viviendo con el Grupo Clarín, el impulso que le da el gobierno ahora a la posibilidad de establecer el persaltum. Yo me parece que es interesante que se reglamente el persaltum. Personalmente creo que es conveniente acabar con esta situación. De hecho, que siempre Carlos Fay, por ejemplo, siempre votó en contra porque nunca estaba de acuerdo, no que no estuviera de acuerdo con el persaltum, que no estuviera consagrado por ley. Ahora, creo que lo aclaró muy bien el doctor Bacesat. Esto no significa imponerle a la Corte, o sea, porque una de las partes puede solicitar, y además puede también de oficio, la Corte en Estados Unidos lo puede hacer de oficio, también abocarse. Pero no significa que esto obligue a la Corte a tratarlo. Puede muy bien considerar que no hay situación de gravedad institucional. Yo personalmente creo que no hay gravedad institucional en esta cuestión. Que no hay gravedad ahora. No, pero en absoluto creo que no hay gravedad institucional para nada. Y yo creo que la Corte, si saliera esta decisión y alguna de las partes lo solicitara, me inclino anticipando que la Corte va a rechazar el persalto. Por no existir gravedad institucional. Por no existir gravedad institucional, efectivamente. La Corte. O sea, usted no coincide con ninguna de las dos partes, porque tanto el gobierno como el Grupo Clarín dicen que hay gravedad institucional. No, a mí me parece que no hay gravedad. Por eso digo, usted no coincide con ninguna de las dos partes. Bueno, de cierto modo ya ha sido insinuado que desde lo más las esferas de la Corte Suprema, que la gravedad institucional que ha diseñado la Corte, como muy bien la había marcado el doctor Bacesat, son situaciones muy graves, de conmoción social, donde está en juego las instituciones de la República. Parece que el gobierno prácticamente dice eso, y desde el Grupo Clarín también, cuando se defiende, se dice que si se ataca la libertad de prensa, se ataca la calidad institucional. Sí, pero vamos Esto es lo que dicen ellos, digo, no quiere decir que sea cierto. Pero aparte, ¿no? si hay un grupo económico que tiene que desinvertir, si después el paso del tiempo hace que ciertas decisiones pasan a ser irreversibles, ¿me entiendes? Pasan 3 años, 2 años, sobre decisiones tomadas 2 años antes, de que yo tuve que vender esto, al margen de si es correcto o no, digo, ya es irreversible. Después va a venir él, yo le vendí a él y va a decir, no, ahora ya es propiedad mía, no se puede dar marcha atrás. Bueno, la Corte creo que ya tiene antecedentes muy sólidos al respecto de ser custodio de la libertad de expresión. Pero estamos hablando de gravedad institucional, es una cosa que tiene que involucrar una situación mucho más amplia, a mi punto de vista, ¿no? Me parece que no hay gravedad institucional y que la Corte lo va a desestimar, creo. Con respecto ¿Va a desestimar qué cosa? La gravedad institucional. La gravedad institucional. O sea, el persalto para este caso. Va a seguir el trámite ordinario. Ahora, esa es una pregunta que, perdóname, y para los dos, porque esto que empezó involucrando a 2 espacios de poder, uno el gobierno y otro el Grupo Clarín, realmente ya está instalado en la calle y se le ha hecho creer a miles de argentinos de que el 10 de diciembre el país puede ser otro. Uh-huh. ¿Qué puede ocurrir si esto llega a la Corte? La Corte se puede tomar todo el tiempo que quiera. Yo hago una valoración distinta de la que ha hecho el doctor Loña en este aspecto de la gravedad institucional. Perdón, Bacesat, ¿necesariamente el 10 de diciembre tiene que pasar algo o puede no pasar nada? Yo creo que sí va a pasar. Porque... No, pero una cosa, perdóneme con todo respeto, una cosa es lo que usted crea y otra cosa es lo que el proceso en este momento... hablando en función de la normativa de aplicación. Claro. Es decir, si el 7 de diciembre caduca la medida cautelar y no ha habido una adecuación en el proceso de desinversión, recordemos que son 26 los grupos económicos que tienen que adecuarse a la ley, 25 ya presentaron su plan de desinversión para adecuarse, el único que queda sin presentarse es el del multimedio Clarín. Y decía que entendía que había gravedad institucional porque hay leyes que no se cumplen. Hay disposiciones del Poder Ejecutivo y de la autoridad reglamentaria que tampoco se cumplen. Es más, la autoridad federal ha recibido una nota del Grupo Clarín diciéndole que no va a responder a sus requerimientos
porque consideré ilegítima la autoridad federal. Y hay decisiones judiciales que no se han cumplido. Está la adecuación de la tarifa de Cablevisión, sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada, no se cumplió. Está pasada también en calidad de sentencia de pasada en la autoridad de cosa juzgada la que refiere a la grilla, tampoco se cumplió. Públicamente se anuncia el 7 de diciembre, no pasa nada. Bueno, esto, visto desde el punto de vista constitucional y penal, configura dos hipótesis. Primero, se quebranta el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, el nuevo artículo 36 de la Constitución, y entiendo que se tipifica la figura del artículo 230, inciso 2 del Código Penal, de sedición no por alzamiento armado, sino sedición por desobediencia a las disposiciones normativas de los tres poderes. ¿Y qué debería pasar? Entonces, ¿qué debería pasar el 7 de diciembre desde el punto de vista de los fundamentos que usted hace? ¿El Grupo Clarín puede ser intervenido? No, lo que va a ser un proceso de adecuación forzosa dispuesta por la autoridad federal. Le va a decir, bueno, estas licencias han caducado o no existen, porque creo que la mayoría no las tiene, y se ponen a licitación y bueno, y operará la desinversión de manera forzada. Ahora, perdóname, Garcés, ya vamos con usted. Esto se produciría porque la Corte se abocaría y se pronunciaría en favor de la tendencia que quiere el gobierno, que cree que el gobierno que es la justa, ¿o por qué? No, lo que dije hasta aquí es si no pasa nada, si no se dicta sentencia, claro, sobre el fondo de la cuestión, sobre si llega el 7 de diciembre con una situación como la que está hoy. Claro, lo que se produce es lo que establece la ley, el decreto que... O sea, el gobierno tiene derecho a ir y tomar, digamos... ¿Y no empieza el plazo de un año a partir del 7 de diciembre, como otros sostienen? Dice, sí, está bien, pero ahí empieza un año. No, creo que la caducidad de la medida cautelar retrotrae la situación a la fecha de sanción de la ley y por lo tanto creo que no hay ningún plazo más en función de esa decisión judicial. Creo que tanto en los considerandos como en la parte resolutiva el sentido es unívoco. Lo que sí autoriza el fallo, es decir, que si se prolonga indebidamente la cuestión de fondo, la sentencia, podrá requerirse por alguna de las partes, y en ese caso, una medida cautelar. Sí se prolonga indebidamente. Pero lo gracioso es que se está prolongando indebidamente porque no se ha resuelto el primer caso, que es de competencia originaria de la Corte. También aquí la Corte, hay que decirle, aplique la doctrina del acto propio, que es su creación también pretoriana. ¿No? Sí, y hay varias cuestiones que están en juego. Para usted también el 7 o el 10 de diciembre necesariamente algo va a ocurrir. ¿Tiene que ocurrir? Sí, algo va a ocurrir, lo está anunciando el Poder Ejecutivo permanentemente, ¿no? Habla aun cuando la justicia no se pronuncie, digamos. Yo creo que sí, bueno, estamos acostumbrados a que el Poder Ejecutivo disponga la intervención. Pero usted ahí está haciendo una interpretación política, digamos. Bueno, lo ha hecho, en base a la justicia, en base a... No lo puede hacer, tampoco lo pudo haber hecho. Esto es lo que le estoy preguntando. Tampoco lo pudo haber hecho. La pregunta de él es eso. Yo no estoy pidiendo una interpretación política o sino que del punto de vista legal. Desde el punto de vista legal. Sí. Desde el punto de vista legal, no puede disponer la intervención, pero lo ha hecho con Aerolíneas Argentinas y lo ha hecho con ¿Pero por qué no puede IPF? disponer, como dice el doctor Bacesat, que sí lo puede? Porque ¿Cómo? Acá el doctor Bacesat dice que puede y usted dice que no. ¿Por qué no? Porque es una empresa privada y solamente un juez lo puede disponer. Eso está en la ley 19.550. Eso es mi punto de vista. El que está en la ley. O sea, no hay plazos como interpretamos que dice el doctor Bacesat que ya se han cumplido generosamente, porque además, que no hay por qué esperar más. Una de las cosas que hay que destacar que la sentencia, cuando se expide y le pone un límite a la medida cautelar, deja dicho claramente, sin ninguna duda, que el juez de primera instancia puede prorrogar la medida cautelar. Es un detalle que hay que tenerlo muy en cuenta. Porque pero en todos los casos el que tiene que tomar la decisión de decir esto pasa a licitación, intervengo acá, etcétera, etcétera, tiene que ser un juez. No puede ser el gobierno que interprete que al vencer la medida cautelar automáticamente queda facultado para... Bueno, la cosa con eso hay una especie de entuerto, pero yo creo que si tratamos de seguir los plazos legales y alguna vez empezar a cumplir con la sentencia de la Corte, porque si hay un ejemplo de incumplimiento de la sentencia de la Corte es el gobierno. Con materia de los jubilados, con el caso Sosa, en fin, con la publicidad oficial, sigue sin cumplir con eso, etcétera, hay varios casos. Así que en ese sentido vivimos una situación de cierta incertidumbre, porque no sabemos cómo se van a dar las cosas. Acá puede ocurrir
que el juez de primera instancia dicta la sentencia de fondo. Tenemos que ir cerrando. Y eso se apela, de esa sentencia se apela, y entonces todo se suspende hasta que lleguen las instancias superiores. Puede ocurrir también que se prolongue la medida cautelar en ese caso el gobierno ya debería tomar por la fuerza una decisión. Bueno, pero si hay supongamos que un juez prolonga la medida cautelar, me parece que no podría hacer eso. No. Ya sería una violación demasiado grosera. Hay que aclarar que está en trámite una ampliación, un pedido de ampliación de la medida cautelar presentada por el Multimedio Clarín, todavía no resuelto, ha sido contestada por el Gobierno Nacional y la resolución judicial no ha sido dictada, por lo menos hasta el día de ayer, ¿no? Por lo tanto, si se llegase a prorrogar, el vencimiento del 7 de diciembre se postergaría para más adelante. Si se llega a prorrogar, vamos a ver qué resuelve ahora el juez natural de la Constitución, que por fin tenemos uno, ¿no? Antonio. Bueno, la verdad que es un tema realmente muy complicado. Porque tenemos acá dos abogados que sobre un mismo tema dos abogados de nota que además han opinado con... Nosotros nos hemos entendido, pero con mucha razonabilidad, me atrevo a decir, y despojados de intereses que a veces naturalmente tienen otros invitados, y sin embargo las posiciones son distintas. De manera que, bueno, va a haber que esperar a que llegue el 7D o el 10D. No nos queda más remedio, aparentemente. Bueno, sí, queda más que esperar. Lástima que no pude hacer alguna otra acotación sobre la aplicación de la ley 26.376. Pero bueno, no se preocupe, de acá el 7 de diciembre, es más, públicamente ya los volvemos a invitar a los dos. Así que... Bueno, cómo no. Para fin de noviembre, cuando ya esté un poquito más despejado alguna. Yo acepto siempre del debate. Están invitados. A medida que se acerque la fecha, esto se va a poner realmente, este caldo se va a poner más se va a poner más espeso, sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Esto ha sido Dominó como siempre. Nos reencontramos aquí el próximo miércoles y como siempre nos vemos en Metro. Chao.